Ya, igual hay harto ya, así que vamos a empezar. Pero ¿por qué? Y ahora sí, me había salido de la cuenta sin querer. ¿Pudieron hacer la guía de esta semana? ¿O la pudieron ir a buscar, la revisaron? No. No, pero de todas maneras esto es algo relativamente simple y esto es como lo último que vamos a ver ahora antes de De la evaluación. la próxima semana, sí, justamente la próxima semana ya vamos a tener como una retroalimentación y les voy a entregar bien el temario para que ya la semana del 30, si no me equivoco, ya tienen que empezar a responder la prueba online. Ya, primero que todo, ¿qué son las medidas de posición? Estos son valores que permiten dividir un conjunto de datos en partes porcentuales e iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. ¿Ya? Las más usadas son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Los cuartiles se relaciona directamente con el 4, que, o sea, es dividir la población en 4. Los deciles es dividir la población en 10 y los percentiles tiene que ver con el 5. Nosotros los ejercicios que vamos a hacer y lo que vamos a estudiar este año solamente va a ser con los cuartiles, ¿ya? Que tiene una fórmula súper simple y la podemos ir conociendo y trabajando aquí mismo. ¿Ya? Como les dije, los cuartiles son una medida estadística de posición que tiene la propiedad de dividir la serie estadística en 4 grupos de números iguales. Nosotros lo vamos a trabajar ahora directamente desde lo que es la población, las medidas de población. Solo vamos a ver ejemplos donde hayan poblaciones involucradas. Como el ejemplo que está ahí abajo. Como ese tipo de ejemplo vamos a ver. Ya, uy, perdón, que justo entraron a la clase. ¿Ya? A esto, a cada percentil se le va a denominar Q1, ¿ya? Q1, Q2 y Q3, ¿ya? Porque ya el cuarto ya sabemos que no puede tener un valor diferente, ¿ya? La fórmula es Q con el número, dependiendo del percentil, el cuartil que nosotros le estemos pidiendo que ustedes desarrollen. Por ejemplo, si le estamos pidiendo o explicando que en el cuartil 1, o sea, en el Q1 hay solamente niños de pelo café, ustedes lo que tienen que trabajar es con el Q1. Entonces ustedes van a poner Q1 y el K, que sería representa el número de cuartil que deseas calcular. Entonces, en este caso tendríamos que poner ahí el 1 y n, que es el total de la población o del grupo que vamos a tratar de clasificar, se divide en 4. Ya, por ejemplo, en una población de 400 personas, el cuartil 1 está compuesto por niños entre 0 y 10 años, ¿ya?
¿qué tenemos que hacer? La fórmula sería Q1 es igual a 1 por 400 dividido en 4, ¿ya? Y eso nos da 100. Es decir, que hay 100 niños en ese grupo de población de 400 personas. Ya aquí nuevamente tenemos la fórmula. Q y abajito K representa el número de cuartiles. Puede ser, la K puede ser reemplazada por el 1, el 2, el 3 o el 4. K representa el número de cuartil que deseas calcular, como lo habíamos dicho recién. K y K, estos tienen que ser iguales. Si ustedes le estamos pidiendo que calculen el percentil, o sea, el cuartil 1, tiene que haber aquí Q1 y aquí también tiene que estar el 1. No nos podemos confundir con eso, ¿ya? Y N es el total de datos de la distribución, o sea, la población total, la cantidad de población total que les estamos entregando para que ustedes desarrollen el ejercicio. Aquí tenemos un ejemplo. En un colegio, la población de estudiantes en total es de 884 niños. De ellos, el cuartil 1 está ocupado por niños menores de 8 años. Entonces, ¿cuántos niños menores de 8 años hay? ¿Qué tenemos que hacer para calcular eso? Ahí yo les escribí la fórmula entonces que deben utilizar para resolver esa situación, que era casi lo mismo, parecida a las situaciones que estaban en la guía. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Mirar los datos que nos sirven para reemplazar en esta fórmula y resolverlo. Ahí dice que en un colegio la población de estudiantes en total es de 884 niños, ¿ya? De ellos el cuartil 1 está ocupado por los niños menores de 8 años. ¿Cuántos niños menores de 8 años hay en el colegio? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos reemplazando. ¿Qué cuartil? La primera pregunta es, ¿qué cuartil queremos calcular? Si leemos el problema ahí, ¿qué cuartil queremos calcular? Ya, Samuel, mira, vamos a explicar de nuevo. Se supone que nosotros vamos a pasar las medidas de posición en estos momentos, pero solamente por cómo calcular cuartiles. Y para calcular cuartiles tenemos que ocupar esta fórmula que está acá siempre que yo voy a calcular cuartiles. La fórmula que está ahí. Entonces, yo voy a leer esta situación que dice, en un colegio la población de estudiantes en total es de 884 niños. De ellos, el cuartil 1 está ocupado por niños menores de 8 años. ¿Cuántos niños menores de 8 años hay en el colegio entonces? ¿Cómo lo vamos a saber? Ocupando esta fórmula. Habíamos dicho con la profe Camila que este dato que está acá corresponde al número de cuartil, ¿cierto? El dato que está acá corresponde al cuartil que nosotros queremos calcular. Puede ser el 1, el 2, el 3 o el 4. Y la letra N corresponde, en este caso, al total de datos que nosotros tenemos. O sea, será el total de la población, o el total de estudiantes, el total de personas, ya en número total. Si nosotros reemplazamos los datos que aparecen en esta situación acá, en la situación del colegio, dice que la población es de 884 niños y del cuartil 1 está ocupado por los niños menores de 8 años. Si nosotros reemplazamos acá, ¿qué cuartil es el que queremos calcular según el problema que aparece ahí?
¿Cuál es el cuartil que queremos? Por lo que leo el 1. Ya, el 1, ¿cierto? Entonces, la letra K, como representa el cuartil, yo voy a colocar, en vez de la letra K, voy a colocar el número 1. Y como les dijo la profe Camila delante, la K, si la K acá es 1, acá también tiene que ser 1. Entonces, ¿qué número voy a colocar acá? El número 1, porque voy a calcular el cuartil 1. Y luego aparece en la fórmula solamente reemplazar datos. Voy a la fórmula y digo, n, ¿cuánto es n en este problema? Si yo les dije delante que n era el total de la población, ¿qué número debería colocar en n? $884. Súper bien, Antonino, excelente, muy atento. 884, porque es el total de niños que hay en un colegio. Pero yo quiero saber, de esos 884, ¿cuántos niños son menores de 8? Y para eso vamos a calcular el cuartil 1, porque los menores de 8 están en el cuartil 1. Y ahora dividido, como dice la fórmula, dividido 4. ¿Por qué 4? Porque los cuartiles siempre son 4 partes de un total. Y voy a resolver. Como ustedes saben resolver, como hemos estado resolviendo todo el año, las actividades de operatoria combinada. Tenemos el 1, cuando hay un número y un paréntesis, ¿qué operación tenemos entre medio ahí invisible? Multiplicación. Multiplicación. Entonces ponemos la multiplicación y resolvemos esta división. ¿Cuánto será 884 dividido en 4? 221, ¿cierto? Entonces, si nosotros calculamos 1 por 221, ¿cuánto me da? 221 porque 1 por cualquier número va a seguir siendo el mismo número. Súper bien, Eda. Entonces, ¿cuántos niños menores de 8 años hay en el colegio? $221. 221, súper bien. Esa es la forma de resolver estos ejercicios que aparecían en la guía también, que eran 3 ejercicios similares a este. ¿Queda alguna duda todavía? ¿Cuál es la clave para resolver este ejercicio entonces? Saber la operatoria múltiple. Eso. Ya, y aparte de saber la operatoria múltiple, súper bien la EDA, porque hay que saber que el paréntesis se resuelve primero que lo que está afuera. Además de eso, es clave, importante, que yo tenga la fórmula, o que me la memorice, o quizás la anote por ahí y la tenga presente, porque cuando tengan que resolver esto, vamos a reemplazar los datos en la fórmula. También es importante que sepan identificar cuáles son los datos que me sirven para la fórmula y los datos que no me sirven para la fórmula. Por ejemplo, de ese problema que está ahí, ¿cuál es el dato que yo no ocupé en la fórmula? Que no me sirve, que es un dato pero no me sirve. ¿Cuál será ese dato que no ocupamos? ¿Alguien sabe? Si leen ahí la situación, ¿cuál es el dato que no se ocupa en la fórmula? ¿Cuál es el número que no ocupamos? El 8. El 8, ¿cierto? Que el cuartil 1 esté ocupado por niños menores de 8 años es un dato importante, pero no nos sirve para calcular lo que nosotros queremos. Entonces ustedes tienen que ver bien ahí, identificar cuáles son los datos que me sirven para poner en mi fórmula. No sé si hay alguna otra duda. El Samuel me estaba hablando por chat, pero como estaba hablando no lo... Ah, ya, el Samuel estaba preguntando qué son los cuartiles. Los cuartiles son medidas de posición, como dijo la profe al principio de la clase, que miden el total de algo. Los cuartiles, si tú te fijas, Samuel, viene de la palabra 4. Eso quiere decir que el total de la población se va a dividir en
4 partes, 4 cuartiles, ¿ya? Y esto se mide en porcentaje, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el cuarto cuartil. Esos son los cuartiles, amor. ¿Quedó más claro? Sí. Ahora vamos a trabajar como con Gracias por explicar que yo no sabía. Ya. Ahora vamos a trabajar como con puros ejemplos que nos piden que calculemos el cuartil 1, ¿ya? Porque, como para empezar. Pero si le piden que calculen el cuartil 2 hay que tener ojo ahí, porque como bien les dijo la tía Tracy, entre el 1 o cualquier número y un paréntesis hay un por. Entonces, si tenemos que calcular el cuartil 2, tenemos que reemplazar con el 2 y después ese resultado, en vez de multiplicarlo por 1, multiplicarlo por 2. ¿Ya? Pero por ahora vamos a trabajar simplemente con esto, con el cuartil 1. ¿Ya? En la guía, en todo caso, igual iban con segundo cuartil, así que ahí con lo que le dijo la profe Camila, ojo, con reemplazar acá, yo primero resuelvo el paréntesis y después multiplico por el número que está acá afuera. Ya, chiquillo, vamos a ver el otro ejemplo. Aquí tenemos entre Viña del Mar y Valparaíso, se estima que hay una población total de 4.848.484 personas. Esto evidentemente fue inventado. Lo utilicé esos números porque como hay que dividirlo en 4 es más fácil. Esto no es la realidad de la gente que vive entre Viña del Mar y Valparaíso, por si acaso. ¿Ya? De estas, el cuartil 1 y 2 son niños y jóvenes. Entonces, nos piden que calculemos cuántos niños y jóvenes hay. Aquí nos están hablando de 2 cuartiles, entonces tenemos que hacer 3 operaciones en total. Vamos a primero calcular cuánta población hay en el cuartil 1, cuánta población hay en el cuartil 2, y después eso tenemos que sumarlo y ver cuánta población hay en total. Yo creo que esto es lo último que vamos a hacer hoy día por el tiempo. ¿Ya? Es un poco complicado, pero es con la misma fórmula siempre. Sí. Esto es uno de los ejercicios más complicados que hay en esto y en la guía. Ya importante que podamos tratar de resolverlo ahora, porque ya la próxima semana lo que vamos a hacer es, como les dije al principio, es como una clase de resumen antes de la prueba. ¿Qué tenemos que calcular primero? Ahí le soplé un poquito, profe. ¿Qué tenemos que calcular primero entonces? ¿Qué cuartil? Porque nos están preguntando por 2 cuartiles distintos. El Por 1. y por el 2. Ya, entonces calculamos el cuartil 1 primero. Si yo coloco el 1 acá, la K vale 1. Y en el paréntesis, la N, ¿cuánto vale ahora la N? 4.848.434. Ya. Dividido en 4. Ya casi ni me queda plumón. Ahí está, dividido en 4. Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a hacer la división primero y después lo multiplico por 1. Ya, la división entonces, si es por 4, ¿cuánto me daría esta división? 1.214.214, algo así. 212. 12. Le sumé 2. Ahí está, 1.212.121. ¿Ya? Y ahora yo voy a multiplicar ese cuartil 1 y me va a dar el mismo valor porque como dijo la Eda adelante, todo número multiplicado por 1 me da el número. Entonces, el cuartil 1 está compuesto por 1.212.121 niños y jóvenes. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular. ¿Qué tenemos que calcular ahora? Ah, perdón, pensé que estaban...
¿Qué calculamos ahora? Ya, tenemos ya que el cuartil 1 equivale a 1.212.121. ¿Ya? ¿Y ahora qué otro cuartil nos están preguntando? ¿Qué otro cuartil nos preguntan, chiquillos? Ahí ya guardé el 1, lo que nos dio en el 1. ¿Qué cuartil nos preguntan ahora? El 2. El Por 2. el 2. Ya, entonces el cuartil 2 vamos a ir reemplazando. Ahora la K. ¿Cuánto vale la K? Ahora vale 1 igual. Vale 2. Vale 2. Y el paréntesis, vamos a poner la misma cantidad, 4.848.484 dividido en... Solo hay que ir mirando la fórmula, nada más. El número grande es la cantidad total de la población, que es 4.848.484 dividido en 4. 4. Ya. Y ahora voy a resolver. ¿Qué resuelvo primero? El paréntesis. El paréntesis. Entonces, ¿cuánto me da ese paréntesis? Me dará lo mismo que me dio delante. 1.212.000. 1.212.121, porque si yo divido esta cifra dividido en 4 me da esta cifra. Delante yo tuve que multiplicarla por 1, por lo tanto me quedó igual, pero ahora hay que multiplicarla ¿por cuánto hay Por que 2. multiplicarla? Por 2, súper bien. No sé cuál de los plumones funciona peor. Ya, y la vamos a multiplicar por 2 entonces. 2 por 1, 2. 2. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. O sea que el segundo cuartil equivale a 2.424.242. El cuartil 2. Tenemos el valor del cuartil 1 y tenemos el valor, o sea, del cuartil 2, perdón, y tenemos el valor del cuartil 1 acá arriba. Tenemos los dos valores de los dos cuartiles. ¿Qué había que hacer al final? Sumar. Sumar, ¿cierto? Voy a sumar el cuartil 1, que es 1.212.000, se ve, ¿cierto? 121, más el cuartil 2, que es 2.424.242. Hacemos la suma. ¿Quién me quiere ayudar a hacer la suma? Ya, aquí me da 2 más 1, 2, 4 más 2, 6, 2 más 1, 2, 4 más 2, 6, 2 más 1, 3, 2 más 1 es 3, 2 más 1, 3, 4 más 2 es 6, y 2 más 1 es 3. Entonces, si yo vuelvo a leer la pregunta, ¿cuántos niños y jóvenes hay en las dos ciudades? Mamá, quiero más galletas. ¿Cuántos niños hay, niños y jóvenes? 3.636.363. Sí. Eso es lo que había que hacer. Ya, es un poco complicado calcular, considerando que los números que representan a las poblaciones siempre van a ser altos. No nos vamos a encontrar con una población de 10 personas, de 15 personas. Usualmente son desde centenas hacia arriba. ¿Ya?
Pero como les digo, esto es como básico y esto es como lo que vamos a estudiar de esta parte ahora que vamos a ver solamente los cuartiles. Ya los percentiles tenía una fórmula un poco más complicada, al igual que los deciles. Ustedes saben que mientras más vayamos aumentando la cantidad de cosas, más complejo se va poniendo. Pero ahora vamos a ver hasta esto nomás. Es importante, chiquillos, que en vista y considerando que ya en 2 semanas ya tenemos la prueba, sería ideal que si ustedes tienen alguna duda, si quieren que veamos algún ejemplo de alguna de las materias que vimos más bien a lo largo del año, lo que sea, nos manden un mensaje o le digan a su profesora jefe o nos lo hagan saber por lo menos antes del jueves de la próxima semana para poder prepararlo bien, para así poder estudiarlo y ya ir muy bien a la prueba, muy preparado a la prueba. No sé si quieren ahora consultar algo o si quieren ahora plantear Ya, ideas. pero La Priscila. Priscila, lo que pasaron ahora va a salir en la prueba. va a ir solo un ejercicio y es con el Priscila. cuartil 1, es simple. Sí, eso le iba a decir a la Priscila. En la evaluación, la profe le había dicho que iba a considerar solamente el cuartil 1, entonces solamente es reemplazar en la fórmula. Ustedes tienen que tener presente esa fórmula. Y en esa fórmula trabajar, reemplazar ahí. Acuérdense que ese es equivale al número de cuartil que estamos calculando y ese equivale a la población total de personas que se quiere calcular. ¿Ya? Siempre va a ser dividido en 4. Pero eso es lo que tienen que tener presente. Eso. Cualquier duda o consulta que quieran saber de aquí a la próxima semana, no avisan, ¿ya? Sí, me preguntan, igual hay varios de acá que me tienen en WhatsApp, entonces me pueden preguntar igual. La Priscila tiene mi WhatsApp, la Peña Cubillo igual, el Samuel, el Franco, la Lisette, la Ángel. Ah, y antes de terminar, como ya, bueno, faltan algunos, pero ya son la minoría, queremos felicitarlo porque sus cubos quedaron maravillosos, la mayoría entendió la instrucción, algo que tenemos que repasar es el tema del volumen y el área, pero simplemente porque le faltó poner el centímetro cúbico al lado del área y el centímetros cúbicos al lado del volumen y el centímetro cuadrado al lado del área. Pero en general lo calcularon súper bien, habían trabajos muy lindos, se nota que les pusieron dedicación, los diseños fueron originales, a la mayoría les fue súper bien. ¿Ya? Antonino, ayer vimos el tuyo, ¿cierto, profe? Exacto. ¿Cómo me fue a mí? El del... Basti, también estaban todos lindos. Sí, estaban todos lindos y no les fue mal, chiquillos, la nota Ah, más es que yo baja pinté de un mal. 2. Vamos a entregarles la nota. Yo creo que la próxima semana la idea es que todos no hayan entregado y faltan súper poquititos de verdad. Así que si entre ustedes se quieren motivar a que los compañeros que faltan lo entreguen, también sería Yo súper soy viable, Ana. chiquillos. Yo soy Pero Ana. les fue bien. Quédense La Angeli, tranquilos. sí, es verdad. Angeli, ¿cómo vas con eso?